Not your keys, not your... El día de hoy tenemos aquí como invitado al doctor Carlos Rodrigo Guzmán Durán, que es un matemático de profesión, así como también matemático por la Universidad de Guadalajara, así como también es doctor por el CIMAT y profesor en la UP y en el TEC de Monterrey. Asimismo, también es consultor y desarrollador de Bitcoin. Así que el día de hoy, si en algún momento te preguntaste en estar interesado por las criptomonedas o el Bitcoin o invertir en esto, ese es el lugar adecuado para escuchar e informarte acerca de Bitcoin. Hola Ivette, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en mi alma mater. Yo estudio matemáticas aquí en CUSAI. Eh, pues fíjate que yo siempre he sido muy interesado de cualquier tema científico, no solo de matemáticas, de filosofía. Y en 2016 un amigo me habló de Bitcoin, justamente de esta moneda digital que está muy en boga por su capitalización de mercado y que ha subido mucho su precio. Y bueno, eso me llevó un poco a tratar de entender lo que era el dinero y por qué este dinero de mentirita, este dinero digital, podía tener tanto valor. Eh, entonces, bueno, fue así como le llaman el rabbit hole, ¿no? La madriguera del conejo, que es muy diversa, muy interesante, tiene implicaciones económicas, sociales, y sus fundamentos y su fortaleza tiene que ver mucho también con matemáticas. Entonces, pues yo decía que, ¿por qué inventaron este dinero? ¿Cuál era el interés de inventar un dinero cuando ya existe el dinero, ¿no? Y entonces eso me llevó a pensar qué es el dinero. Porque pues es una de las cosas que uno ya utiliza, naces con él y lo usas para intercambiar cosas, pero realmente dices, ¿por qué le damos valor al dinero? Y entonces, pues ahí surgió esta parte, a estas preguntas históricas, porque resulta que el dinero es tan antiguo como la escritura. O sea, hay vestigios antiguos sumerios de hace 5000 años que de alguna manera eran registros contables. Entonces resulta que el dinero se presenta como en dos versiones, como tokens, o sea, como monedas y billetes, objetos que podemos intercambiar, y como libros contables. Básicamente esos son los dos tipos de dineros que han surgido a lo largo de la historia. Entonces, pero ¿qué es el dinero? Entonces el dinero surge de manera natural mientras las sociedades empezaron a ser un poco más complejas. O sea, es un mecanismo, es un lenguaje que sirve para comunicar valor. ¿Cómo podemos? Es una unidad de cuenta para poder medir el valor de las cosas. Entonces por eso es que también surge a la par de la escritura, porque había que llevar los registros de qué pertenecía a quién. Entonces lo que pasa es que digamos el trueque, que es algo que usamos todavía, ¿no? Intercambiamos favores, intercambiamos cosas, pero luego no resulta muy conveniente cuando se hace más compleja la sociedad y dices, bueno, es que a lo mejor lo que yo tengo para intercambiar y lo que necesito no empata, y entonces necesitamos como que poner un lenguaje común. Entonces sí es un poco como surge el dinero. Y surgió así monedas, conchas marinas, cuentas de cristal, depende de los contextos, incluso en cárceles pues se usan a ver cigarros. Entonces, exacto, surge de manera natural, pero tiene ciertas características. O sea, para que algo sea dinero, o sea, tú quieres intercambiarlo y también quieres que preserve valor. Entonces, no cualquier cosa puede servir como dinero. Por ejemplo, el agua o el aire, que es tan vital, pues no nos sirve mucho porque es abundante. Entonces, quieres que sea un poco escaso y duradero. Y bueno, hay toda una lista de características de la gente que ya empezó a reflexionar por qué estamos usando estas cosas como dinero. Entonces les decía, pues surgieron así con estos tokens, conchitas, marinas. Entonces que sea intercambiable, que sea divisible, acumulable, duradero. Y si estamos hablando de los tiempos antiguos, que brillara. No, y hubo casos, por ejemplo, hubo un caso en las islas de Yap, donde inventaron un tipo de dinero que eran unas piedrotas grandotas redondas de material volcánico que se hallaba lejos de la isla. Entonces tenían que ir como en unas lanchitas y lo traían. Entonces, digamos, esas piedras eran como libro contable y token a la vez. Es como el dinero más que ha tenido las dos características.
o sea, en el pueblo decían, a ver, ahora esta piedra le pertenece a Juan, ¿no? Y entonces todo el mundo sabía que la piedra era de él y en algún momento él la traspasaba la propiedad a otra persona, pero era como un consenso, que era un objeto, pero eran grandotas, entonces tampoco era que las llevaras cargando. Y todo el mundo aceptaba que él era el propietario del dinero. Y bueno, entonces, pues ha tenido toda una historia de evolución tecnológica. Resulta que, por ejemplo, las materias primas funcionaron como dinero, y en particular los metales preciosos. Entonces el oro, digamos, es el que todo el mundo hasta la fecha pues se usa como reserva de valor. Pero en su momento tenía problemas también para intercambiarse porque tenía costos de transacción, o sea, no era muy fácil, tiene que ser verificable el dinero. O sea, debe ser fácil, por eso los billetes tienen ciertos símbolos de autenticación para que uno pues lo aceptes más o menos rápido, te das cuenta si es verdadero o falso o tiene que ser una réplica muy... Entonces, el oro tenía unas dificultades para intercambiarse, porque luego, pues, ¿cómo sabes que sí tiene la cantidad de oro, que no te están haciendo tranza y le pusieron? Y luego también transportable, ¿quieres? Porque a veces pues las sociedades empiezan a tener cierta movilidad, entonces requieres poder transportar el dinero. Entonces, pues surgen, digamos, ahí es donde empieza ya el papel moneda, el dinero en papel, donde alguien resguardaba oro y emitía recibos que eran redimibles por oro. Entonces ya esos eran más fáciles de intercambiar y en teoría estaba pues respaldado en oro, que estaba en una bóveda resguardada por una entidad. Ahí el problema que surgía era que, pues cómo auditas, o sea, no se puede auditar tanto, o sea, no sabes si realmente emitieron más billetes de los que tenían respaldados en oro. Y luego ya con la tecnología, con el avance de la tecnología, pues las comunicaciones y el telégrafo, entonces resulta que pues el billete, el dinero más parecido a lo que tenemos ahora fue lo que triunfó. Pero bueno, al menos o sea, en teoría estaban respaldados por materiales preciosos. Entonces no se podía emitir tan burdamente. Pero siempre ha habido digamos, el estímulo para emitir más. También por eso es que tiene que ser escaso el dinero. Porque si es algo, o sea, cuando algo empieza a funcionar como dinero hay una motivación a la sociedad para producirlo. Y entonces eso hace que se genere inflación. O sea, si alguien puede traer más, digamos, en una población en África que usaban cuentas de cristal, de repente llegaba una o alguna otra civilización o un europeo en un barco que ellos podían producir más cuentas de cristal. Entonces, ¿qué hacían? Pues se iban y regresaban con un montón de cuentas de cristal y compraban con descuento, digamos. Y eso devaluaba la moneda y la destruía como valor, como dinero. Entonces, digamos, esa es como la evolución histórica, ¿no? Entonces, llega un momento en que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos gana la guerra y entonces se hacen unos tratados, los tratados de Bretton Woods, donde dicen que las monedas van a estar ahora respaldadas en dólares, las monedas nacionales. A su vez los dólares en oro, ¿vale? Pero entonces, pues justo pasa lo que comentábamos hace ratito, ¿no? Empezaron a emitir muchos dólares y en el 70, 71 el presidente de Francia manda un barco lleno de dólares a Estados Unidos y le pide que le mande el redimir esos dólares por oro. Y entonces ahí Nixon, y bueno, no les quedó otra más que mandarlo. Entonces Nixon firma una orden ejecutiva donde dice que ya no más, que ya los dólares no van a ser intercambiables por oro. Y antes tenían una leyenda los dólares que decían su valor en oro, ya no lo tienen. Entonces eso creó una nueva era, una nueva etapa en el desarrollo de la humanidad, porque esto les permitió ir emitiendo más billetes, ¿no? Entonces eso es lo que llamamos inflación, o sea, como aumenta más la masa monetaria a un ritmo mayor al crecimiento de bienes y servicios, pues naturalmente las cosas empiezan a subir de valor, porque hay más dólares compitiendo por los mismos bienes. Entonces, bueno, eso trae muchas consecuencias negativas, o sea, uno cree que existe el libre albedrío, pero hay algo que se llama la preferencia temporal que han acuñado ahí, que es como que qué tanto prefieres el futuro ante qué tanto prefieres el presente. Entonces,
como el dinero se devalúa, la sociedad tiende a gastar mucho. O sea, dice, yo no quiero guardar pesos, o sea, no tiene sentido. Lo guardo ahí, pues en un año va a valer lo menos por la inflación, ¿no? Entonces dices, bueno, pues prefiero comprar un celular, una televisión. Hay otros fenómenos que pasan ahí en la banca. O sea, también se crea dinero a través de la deuda, porque hay algo que se llama la reserva fraccional, que es decir que los bancos, o sea, la gente pone su dinero en el banco, pero ellos tienen derecho a prestar mucho más del dinero que tienen en reserva. Entonces eso también crea la masa monetaria, genera inflación y entonces, bueno, esto, como les digo, influye en nuestro actuar día a día. O sea, estamos todos preocupados por conseguir dinero y con una preferencia temporal muy corta, ¿no? O muy alta, digamos, de que preferimos bastante más el presente que el futuro. Y eso se refleja hasta en las artes, o sea, antes los artistas, aunque ya eran famosísimos, Miguel Ángel, ellos, los músicos, estaban buscando trascender, estaban viendo como mucho más a futuro, en una época donde no existía este patrón de dinero que te limitaba. ¿Por qué? Porque pues sí veías como más a futuro. Entonces tenemos ahorita una visión muy inmediata, entonces tiene consecuencias ecológicas, sociales, genera mucha desigualdad porque el problema es que la gente que tiene más dinero tiene más capacidad de comprar activos que preserven su valor. Otro problema, por ejemplo, que sucede ahora, que será muy familiar para todo el mundo, es el problema de la vivienda, ¿no? De cómo han subido los precios de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque la vivienda resulta ser un activo que se convirtió en un activo de inversión, cuando en realidad debería de ser un activo de utilidad. O sea, queremos comprar una casa para vivir en ella, porque necesitamos una casa. Entonces la gente que tiene mucho dinero tiene capacidad de comprar más casas porque preserva el valor y luego lo pueden rentar. Entonces eso hace que suba el precio y la gente que lo necesita, pues cada vez puede acceder menos a la vivienda. Pero claro, si tuviéramos un dinero que no tuviera esas características, algo que fuera escaso y que por lo tanto que se fuera creando de una manera mucho más lenta, como el oro, por ejemplo, incluso el oro, como ustedes han visto, ha tenido sus máximos históricos recientemente, comparado con el dólar, ¿no? O sea, todo sube de precio respecto a algo que se está emitiendo de manera desmedida. Entonces, si cambiáramos, si el dólar dijeran ya no lo vamos a emitir tanto, pues ya te pensarías más en qué gastar tu dinero, porque dices, mira, este dinero va a valer más en el futuro. Entonces prefiero aguantarme y ir comprando cosas que yo considere más valiosas. Entonces podría tener repercusiones. Y entonces, bueno, por ahí va esa historia. O sea, ¿qué es lo que querían resolver esta gente, los cypherpunks, al inventar una criptomoneda? Era inventar un dinero que estuviera libre de poderes centralizados que lo diluyeran y que robaran, porque al final la inflación también es confiscación de la riqueza de la gente que tiene dólares. Y nosotros en segunda instancia, porque también al final los pesos están respaldados en dólares, todo sube de precio. Entonces querían como inventar algo que estuviera lejos de la mano de los gobiernos, que tuviera características más buenas, ¿no? Que creían ellos que eso va a transformar el mundo para bien. Y luego, pero surge el problema con el mundo digital. El problema es que el mundo digital no es escaso. Entonces ahí dices, ay, ¿cómo poner escasez en un mundo que no es escaso? ¿Cómo podemos...? Y luego también la situación es, digamos, en el mundo digital pues no existen los tokens. El dinero tiene que ser un libro contable. Ya ves que les dije que no, venían como libros contables o como tokens. Pues en el mundo digital no nos queda de otra más que sea un libro contable. Y el dinero ya es digital también, o sea, hay mucha gente que dice, ay, pero que digital no está respaldado por nada. Bueno, voy a tratar de explicar por qué Bitcoin sí puede ser valioso. Entonces, o sea, ¿cómo conseguir la escasez en un mundo que no es? Y les digo, bueno, la parte del dinero ahora, ¿cómo funciona en los libros contables? Pues es Visa y Mastercard el que tiene que fungir como un tercero de confianza que actualice el libro contable. O sea, en los libros contables el problema es quién garantiza que se actualice de manera correcta, que no haya malas prácticas, o el problema del doble gasto. Entonces, doctor, cuando estamos haciendo una transacción bancaria o cuando todo se tiene que ver digital, estamos hablando de libros contables. Así
Pero ¿cómo puedes definir, cómo se define para todas las personas que no conocemos tan a fondo toda esta área, un token? Es decir, que la persona en su día a día, ¿cómo puede identificar cuándo es un token, el dinero? Claro, es que token ahí y usamos, hay muchas similitudes en el mundo de las criptomonedas con son analogías para tratar de comprender cómo funciona. Se habla de la minería, ¿no? En Bitcoin, que no es realmente que estén minando como las minas normales, ¿no? Y los tokens, pues no son tokens así, tokens tal cuales. A ver, ¿cómo funcionan los pesos? Haz de cuenta que pues uno tiene una cuenta en el banco y ahí aparece nuestro saldo, ¿no? Entonces Sí. dice, pues tú tienes tantos pesos. Entonces ahí, 5,000 pesos en tu cuenta de banco. Entonces, cuando tú vas a hacer un pago a una tienda, ¿qué haces? Pues metes tu tarjeta, ellos tienen una terminal que se comunica con el banco vía internet y entonces con tu doble factor de autenticación, uno es la tarjeta y otro es tu PIN, le mandas una señal al banco que dice, sí, él está firmando una transacción. Ellos dicen, Carlos sí tiene dinero para pagar esos zapatos, entonces vamos a actualizar, le vamos a quitar ese dinero de su cuenta y se lo vamos a poner en la cuenta del comercio al que le estás pagando, ¿no? Uh-huh. Esos, digamos, pero esos pesos de alguna manera serían como esos tokens, es un saldo digital que aparece en un libro contable. Ok. Y cuando, por ejemplo, yo creo que mucha gente se puede estar confundiendo, o más bien de pensar que una transacción es una moneda digital. ¿Cómo podemos decir qué es lo que caracteriza per se a una moneda digital, a las transacciones bancarias, al dinero en efectivo? ¿Qué es lo que hace que una moneda digital sea una criptomoneda? Exactamente. Sí, o sea, bueno, Bitcoin surge en el 2009. Un personaje llamado Satoshi Nakamoto publica en una red de correo de criptografía el protocolo de Bitcoin. ¿Cómo va a funcionar esta nueva red de dinero digital? Parecida a la de la red de los bancos del dinero que le llaman dinero fiat, que es el dinero emitido por los bancos centrales. Dice, vamos a inventar un nuevo dinero. Pero les digo, estaba el problema ¿quién va a actualizar el libro contable? Entonces él resuelve o sea, lo que inventan con Bitcoin es un dinero, de hecho se llamaba Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system, algo así. Es como dinero de persona a persona digital. Sin intermediarios. Sin intermediarios. En este caso, cuando hablamos lo que hacemos en nuestro día a día, el banco es el intermediario, ¿no? Exactamente. Ok, y entonces la moneda digital no tiene intermediario. Bueno, Bitcoin, exactamente. ¿Cómo resuelve este problema de quitar al tercero de confianza? Entonces lo hace básicamente en 3 pasos, así. Porque además el artículo es súper chiquito, son 9 páginas donde él describe el protocolo. Y lo que él hace es que junta una serie de tecnologías para poder conseguir esto. Entonces, uno es que el libro contable va a ser público. Por eso, todo el mundo va a poder cualquiera puede descargar la blockchain de Bitcoin, que se llama blockchain, el libro contable de Bitcoin. Ahora voy a explicar qué es la blockchain. Entonces cualquiera puede auditar, digamos, el libro contable. Ahí en el libro contable pues aparecen cuentas con saldos. Claro, son números, o sea, entonces por eso es como medio pseudo anónimo, ¿no? O sea, la blockchain no conoce de personas ni de entidades. Entonces dice, el libro contable va a ser público. El segundo paso es, para poder actualizar el libro contable, para no necesitar al banco, quien lo quiera hacer va a tener que invertir energía eléctrica. Entonces, y va a tener una recompensa. ¿Vale? No es como conectarlo a tu centro de energía de la casa, ¿verdad? Es requerimiento computacional. Sí, son tarjetas de cómputo que van haciendo una especie de bingo, que bueno, que la única manera, digamos, de conseguir actualizar, por eso se llama blockchain, o sea, hagas de cuenta que el primer bloque lo generó Satoshi Nakamoto, este personaje, pero no había transacciones ahí, nada más se generaron los primeros bitcoins, eran 50 bitcoins. O sea, cada que se actualiza el libro contable de Bitcoin, se va creando un poquito de Bitcoin. Pero él en el mismo protocolo fue haciendo que cada determinado tiempo esa recompensa se redujera a la mitad.
Y entonces Ok. que es por eso es cada 4 años, es un periodo que mucha gente que le gusta Bitcoin se dan cuenta que entonces es una época un poco especulativa también. Cree uno que va a subir porque, digamos, hay la misma cantidad de energía tratando de producir Bitcoin, pero se va produciendo cada vez menos. Por eso es que el límite de Bitcoin solo va a haber 21 millones de Bitcoins. Ok. Ahorita estamos ya como en el 94% de la producción, porque ya ahorita cada 10 minutos se producen como 3 Bitcoins. Ok. Y digamos, en 3 años y medio va a bajar otra vez a la mitad, o en 3 años, y ya se van a producir solo un Bitcoin, 1 punto algo Bitcoins, cada 10 minutos. Entonces, digamos, con eso generan la escasez. Y bueno, usan protocolos computacionales que ya usamos mucho, por ejemplo, o sea, digamos, eh, como el correo electrónico que estamos acostumbrados, ¿no? O sea, nuestro correo electrónico es público y entonces cualquiera te puede escribir, pero no cualquiera puede leer tu correo, ni cualquiera Ok. puede enviar correos con tu cuenta. Entonces eso se llama como la criptografía de clave pública. Entonces en Bitcoin así uno puede crear una cartera, como un correo que te sale gratis, solo con un proceso ahí matemático computacional, pero es sencillo, o sea, son softwares que tú le das una cierta, unos números muy aleatorios y con eso creas como una cuenta de correo, que sería una cartera, donde la gente te puede enviar Bitcoin. Y ahora, si tú lo quieres enviar, ahora, no es que tú lo tengas, Ujú. el Bitcoin, lo que tú tienes es la capacidad de poder firmar una transacción para moverlo. Y eso se hace con firmas digitales. Y eso ya también lo usamos, por ejemplo, en el SAT, con la e-firma, ¿no? La Vale. fiel. Ujú. Sí. Sí, el SAT es también blockchain, ¿no? Pues sí, o sea, la blockchain exactamente se usaron, es un libro contable, distribuido. Entonces es sumamente redundante. Pero eso gana que quitemos al tercero de confianza. Entonces yo por eso siempre digo que hay que tratar por separado a Bitcoin y a las demás criptomonedas, Ok. porque está la parte de la descentralización, que es una característica fundamental para que sea valioso. Porque imagínense, o sea, volveríamos a caer al sistema como el de los bancos, ¿no? Sí. Si alguien controla Bitcoin, pues ahorita pues dices es valioso porque solo va a haber 21 millones de Bitcoin. Pero si hubiera una entidad central que pudiera modificar el protocolo y decir, pues ¿para qué 21 millones? Mejor hagamos 40. Entonces ya esa confianza, ya no tienes esa certeza que te garantiza la escasez. Ujú. Otra característica muy buena de Bitcoin que es parecida al dinero en efectivo. Por eso es Digital Cash System, ¿no? Peer-to-peer. Es que es incensurable. O sea, si tú tienes la firma, digamos, la manera de conseguir la firma, donde tú estés, tú puedes firmar la transacción y se mueve. No hay una entidad, porque ahorita, por ejemplo, un banco, pues, si el SAT tienes te bloquean tu cuenta porque no actualizaste tu domicilio fiscal o algo, pues ellos le pueden ir al banco y te bloquean. Entonces, el dinero como existe ahorita, sí es confiscable. Te lo confiscan por el lado de la inflación, pero también te pueden bloquear, o sea, tú no te puedes llevar tu dinero libremente. Ujú. Con Bitcoin tú te vas a cualquier parte del mundo y memorizando una serie de palabras que es una mnemotecnia, digamos, que recupera el correo electrónico, con eso puedes llevarlo. Entonces, tiene esas características. Es escaso, es incensurable, es transferible a la velocidad de la luz, es divisible, porque realmente dices, es que si solo va a haber 21 millones, pues no nos va a alcanzar. Pues somos un montón, ¿cuántos billones de humanos somos? Pues no importa, porque al final lo puedes subdividir. Ujú. Entonces lo que pasa cuando sube mucho Bitcoin, pues es que pues tú lo que puedes comprar son milésimas de Bitcoin, ¿no? O sea, un café, pues ¿cuánto pagas? O sea, son una subdivisión chiquitita de Bitcoin. Entonces ahorita, por ejemplo, Bitcoin se divide en 10 a la 8. O sea, que eso se llaman satoshis en alusión al creador de Bitcoin, que digamos serían como los centavos, ¿no? Pero bueno, no son centavos porque es una subdivisión de 100 millones de, Ok. de pedacitos de Bitcoin. Ujú. Esas son las unidades. Ahorita que mencionas sobre que Bitcoin es diferente a otras criptomonedas, eh,
cuántas otras criptomonedas la gente se puede topar cuando busque sobre esto y qué es lo que también es otra duda que tengo. ¿Cada una de las criptomonedas tiene un sistema de blockchain diferente? Ujú. Exactamente. Bueno, también parte de lo valioso de Bitcoin era que es código abierto. Entonces, el protocolo de Bitcoin es público y las implementaciones de la blockchain de Bitcoin y del sistema de la red de Bitcoin, de los nodos, de los servidores de Bitcoin, es público. Entonces, claro, cuando la gente lo conoció, pues hubo gente que se obsesionó y le encantó Bitcoin y muchos dijeron, a ver, pero pues, esto no me gusta tanto, es muy lento Bitcoin, porque claro, para hacerlo descentralizado necesitas que no ocupe mucho espacio la blockchain. O sea, es un archivo que no pesa ni 1 terabyte, son 700 y tantos gigabytes ahorita, hoy en día. Claro, va creciendo, pero de a poquito a poquito. Entonces eso ayuda a que cualquiera pueda tener realmente un nodo de Bitcoin en su casa. Entonces, por ejemplo, Desde cualquier computadora. sí, sí, un mini PC. De hecho, había unos dispositivos que se llaman Raspberry Pi, que son como mini computadorcitas, que mucha gente ahí tiene montados sus servidores de Bitcoin. O sea, necesitas como descargar el protocolo y luego descargar la blockchain y conectarte a internet y entonces ya ahí puedes incluso pues ver, a ver esta transacción, cuál es y... Claro, son todo digital, ¿no? Son números, son bytes, pero es un protocolo, es muy, muy interesante y muy bonito. Entonces, pero entonces hubo gente que dijo, no, pero es muy lento, como se va actualizando cada 10 minutos, y pesa solo 1 megabyte, pues eso permite que podamos descargarla. Pero hubo gente que decía, no, es que, fíjate, si quieres competir con el dinero fiat, pues se necesitan millones de transacciones al minuto, ¿no? Porque pues, quien está vendiendo unos zapatos, un refresco y por internet y todo. Entonces una red de pagos que no era muy escalable. O sea, básicamente son 3 características que uno quisiera. Que sea seguro, o sea, que no pueda alguien hackearte tu cuenta, que no puedan revertir transacciones, hacer doble gasto, que no pueda alguien modificar la blockchain, porque entonces imagínense que hay un hacker que viene y entonces alguien te roba tu dinero, ¿no? Este, que sea seguro, que sea descentralizado para que preserve las características. Y lo otro es la escalabilidad, pues para que la gente lo pueda usar, que se pueda... Y el problema es que Bitcoin, la primera capa no es muy escalable porque tarda tiempo y luego a veces si se congestiona mucho pueden ser caras las comisiones de las transacciones. Entonces inventaron otras blockchains que decían, a ver, no, esta va a ser muy rápida, bloques grandotes, además le vamos a meter contratos inteligentes y cosas más sofisticadas computacionalmente, pero el problema es que pierden la descentralización, que es la característica esencial exactamente. Okay, Entonces, sí. por ejemplo, Ethereum, pues para tener un servidor de Ethereum, o sea alguien normal no puedes tener, es muy costoso, te costaría cientos de dólares al mes mantener un servidor, muchos de ellos están en la nube, en servidores de Amazon, entonces también son puntos de ataque. Por un lado, pues ya no está tan descentralizado, entonces ya un gobierno podría llegar y confiscar esos servidores y manipular. Por otro lado, pues también le permite a la gente que controla el desarrollo cambiar las características o censurar, que ha pasado, ¿no? O sea, digamos, no, pues esta persona ya, esta cuenta no nos gustó por algo, y lo que dicen, bueno, ninguna transacción que salga desde esa cartera no la vamos a meter en los libros contables. Entonces te pueden censurar. Y ha habido incluso retrocesos en la... Entonces pierde todo lo positivo que es lo que está tratando de resolver Bitcoin, que es el problema de estas autoridades centrales que han terminado teniendo malas prácticas, porque incluso pues la guerra, ¿cómo se financia la guerra? Pues al final crean dinero que no, o sea, no lo han generado con trabajo, simplemente imprimen dinero, lo mandan a la industria para resolver problemas que a ellos les conviene, pero al final nos confiscan a toda la humanidad el valor del trabajo de la gente. De hecho, en lo que he estado leyendo sobre ese tema,
me topé algo muy interesante que me llamó bastante la atención y era que cuando tú metes dinero en el banco se queda con el 90% para prestarlo a alguien más y con el 10% para ellos. Es decir, que si en algún momento la población necesita su dinero, todos en general, no va a haber dinero suficiente para todos. Y es aquí donde entiendo que Bitcoin entra para solucionar ese problema, para que todo sea sin ningún intermediario y que sea tu propio dinero sin ningún cambio y tú seas el propio dueño de eso. Y, hace rato me estabas platicando que tiene 10, 15 años ya, ¿no? Ya en el mercado, no sé si se puede decir así, pero no ha habido, más bien mi pregunta es ¿cómo es que a partir de que no haya, que todo este sea un sistema descentralizado sin ninguna autoridad intermediario, cómo es que sigue siendo tan buena criptomoneda para invertir? Bueno, en realidad tiene valor por sus características. Sigue siendo un activo de especulativo, porque como hay muy poca gente que lo comprende y que lo usa, pues la mayoría de la gente lo compra como algo, como una inversión a futuro. Entonces no se usa tanto para transaccionar. Sí se usa, y la idea es que genere una economía circular donde tú puedas ganar Bitcoin incluso, sin tener que minarlo, que tú puedas ofrecer un servicio y que te paguen en Bitcoin y tú puedas también comprar, hacer tu compra con Bitcoin. Esa es la idea, pero como está muy poco adoptado, entonces la gente lo piensa muy a futuro y como el futuro es incierto, eso genera mucha volatilidad. Entonces es un activo especulativo. La verdad es que ahorita es un activo especulativo, entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso la primera inversión que tiene uno que hacer si quieres entrar con Bitcoin es comprenderlo. Porque luego caemos en volver a usar la tecnología o regresamos a las prácticas de lo que ya existía. Sí. O sea, por ejemplo, mucha gente, una manera de comprarlo es a través de casas de cambio. Son como bancos, donde tú te abres una cuenta, te identificas y tú puedes transferir dinero de tu cuenta del banco, te depositas ahí y ahí compras, ¿vale? Pero es otra vez como un banco, entonces digamos, esta plataforma pues dice, a ver, fulanito de tal tiene aquí 1,000 pesos de Bitcoin, ¿no? Pero ahí otra vez volvemos a lo mismo. ¿Cómo sabemos que sí tiene todo, que tiene el Bitcoin la casa de cambio? Y también pues estás identificado, eso ya está ligado a tu identidad y podría haber malos actores. Uno, el gobierno podría venir y decir, de momento bloqueo Bitcoin, me parece que es algo ilegal, que sirve para traficar drogas, entonces lo bloqueo y a la gente que tiene se lo confisco o van detrás de las personas, ¿no? Entonces tiene ese riesgo si uno vuelve a las prácticas anteriores. Pero Bitcoin realmente uno lo podría comprar de manera persona a persona. Claro, necesitas a alguien que tenga Bitcoin y que tenga necesidad de un poco de pesos o de algún servicio que tú le puedas dar o que le quieras vender algo, tu celular o tu coche, no sé. Y entonces él dice, bueno, ok, te pago con Bitcoin, y entonces ya él firma una transacción y te lo manda a tu cuenta, a una cuenta que tú custodias. Entonces por eso hay una frase muy común en Bitcoin que dicen, no tus llaves, no tu Bitcoin, ¿vale? Not your keys, not your coins, no tus monedas. Entonces, claro, eso requiere que tengas cuidado. Ahora pues estamos todo el tiempo conectados a internet, nuestro celular, nuestras compus, pero a veces no tenemos cuidado. O sea, ahora se hackean hasta los WhatsApps, ¿no? Entonces hay que ir generando una cultura de buenas prácticas, digamos, de ciberseguridad, para que tú puedas realmente custodiar, pues si va a ser el fruto de tu trabajo, porque al final dices, no tiene que ser solo tan especulativo, dices, bueno, yo estoy trabajando, pues quiero que el fruto de mi trabajo no me lo roben, ¿no? Quiero guardarlo en algo que preserve un poco de valor para el futuro, para que yo pueda, pero tú ganas poquito o mucho, pero ganas y luego te lo están quitando, además con las consecuencias ecológicas y guerrerísticas y bueno. Entonces por eso los bitcoiners somos perdón que yo insista mucho con Bitcoin, porque ya que comprende uno más Bitcoin y cómo funciona este protocolo, te das cuenta que muchas de las otras criptomonedas pues te las venden como espejitos. Hay proyectos que sí tienen buena intención,
Pero dices, pues ya tenemos Bitcoin, ¿para qué? Lo otro que mejora. Ujú. Y por otro lado, sí hay muchos proyectos que son estafas, Ponzi. Pues ¿No? también aquí hay que tener cuidado de en dónde estás invirtiendo, en qué criptomoneda estás invirtiendo, ¿no? Claro. Yo sugeriría que solo invirtieran en Bitcoin. Pero primero hay que no es no es una recomendación financiera. Es hay que estudiarlo un poco y luego pues ir eh, si puedes ya instalarte, digamos, una cartera. O sea, son softwares donde tú, digamos, ahí se mete tu clave pública, tu correo, y entonces tú puedes ya recibir, intercambiar y pagar. Ahorita que mencionas sobre que para obtener el Bitcoin alguien te lo tiene que o dar o tú lo puedes pedir a cambio de otra cosa, he leído que también minando puedes Ujú. tener Bitcoin. ¿Nos puedes explicar un poquito de manera sencilla de qué se Eh, trata el minado y por qué puedes ganar dinero así? exacto, Digo, por qué puedes ganar Bitcoins así. exacto. Sí, sí, buen punto. Claro, hay un estímulo ahí, es lo que decía al principio, ¿verdad? De las analogías. Ujú. Les digo que para poder preservar la seguridad de Bitcoin hay que invertir energía. O sea, lo que hace es que, digamos, en un archivo, las transacciones uno las manda a la red. Y si yo quiero mandarle Juan a Alicia, ¿no? Ujú. Bob a Alice, le quiere mandar un poco de dinero. Entonces firmas la transacción y se la mandas a él, ¿no? Entonces eso está flotando, digamos, ahí en la red. Lo que hacen los mineros es que juntan transacciones que ven ahí en la red, lo que le quepa en un megabyte, en un bloque de un megabyte, trae un poquito más de información, va encadenado al bloque anterior. Tienes que poner, digamos, un dato de la última actualización del libro contable. Por eso es blockchain. Se van Ok. encadenando los bloques. Ujú. Y luego al final se queda un espacio ahí de información donde son protocolos. Es el software que mete datos, una cadena de caracteres, y le aplica una función así como funciones matemáticas, que lo que hacen las funciones es que comen un archivo, tú le pones un archivo y te arroja un número. Pero si tú le cambias, por ejemplo, una coma, un bit a ese archivo, el resultado del número que te va a dar es completamente distinto. No hay manera de atinarle. Entonces lo que hacen los mineros es que van atinando, o sea, hacen como un bingo, pero tienen muchas computadoras que le van metiendo en esta cadena, van probando muchas veces hasta que te dé un número que esté muy chiquito. Muy chiquito. Como es muy aleatorio el número, lo más normal es que te aparezcan letras y números porque además no están en base decimal, pero bueno, te aparecen lo más probable es que no te aparezca un número pequeño. Entonces el protocolo de Bitcoin, justo porque se minan cada 10 minutos, pone una dificultad, o sea, calcula cuál es la red de cómputo de la red de Bitcoin, ahora sí que el poder de cómputo de la red, y hace que atinarle sea difícil, para que toda la red tarde en promedio 10 minutos en minar el bloque. Entonces, en parte eso le da seguridad Eso le al da blockchain. seguridad de que no. Y ya, bueno, una vez que se mina, el que le atinó al bingo recibe una recompensa. Ahorita serían como 3 bitcoins, poco más de 3 bitcoins. Pero Ujú. bueno, el valor de ahora de mercado, que son casi 2 millones, pues imagínate, si es una lana. Pero bueno, como hay un incentivo para minar, pues y requieres hacer cómputo, entonces consume energía. Entonces no es rentable, por ejemplo, a uno en México, por el consumo de energía que tenemos, por el costo de la energía y que se produce con recursos no renovables, pues no es muy rentable. O sea, tú pones tu maquinita ahí a minar, pues no le vas a atinar al bingo. Jamás. Pero es una manera, porque además sí funciona como en paralelo. Uno se conecta como a pools o a grupos todos están tratando de le atinar, y ya si alguno de ese pool le atina, pues se reparte de manera proporcional a la cantidad de energía que tú estás invirtiendo. Y ahí pues te pueden ir pagando un poquito. Pero eso es, entonces, al final realmente es una de las críticas a Bitcoin, porque dices, bueno, oye, estás resolviendo una cosa, pero estás consumiendo un chorro de energía. Y la mayoría de la energía en el mundo pues se genera con recursos no renovables y genera contaminación. Pero por lo mismo, la mayoría de la gente que hace minería de Bitcoin lo hacen con energías renovables.
Ok. ya sea en países que tienen energía geotérmica o eólica o solar, porque si no, no es rentable. O también gente que produce energía, el problema con la energía a veces es que no es acumulable. Entonces una planta de energía, pues hay momentos donde baja el consumo, entonces en ese momento podrían usar esos excedentes en lugar de desperdiciar la energía para minar y fortalecer a la red. Y tú al tener blog, tú cuando inviertes, por otro lado, que aunque no mines, si tú ya Ajá, tienes tus bitcoins, no necesitas todo eso, sí. exacto, no necesitas. Tú de hecho Y con que te aprendas una serie de palabras y de alguna manera alguien te mande a tu cuenta algo, pues ahí tienes la manera de moverlo. Sí, no lo necesitas. De hecho, y nada más, el nodo te sirve porque el servidor, digamos, tú puedes tenerte una pequeña computadora en tu casa donde te da privacidad, o sea, tú ok. conectas tu cartera, tu software de tu celular o de tu computadora, lo conectas directamente a tu nodo. Entonces ya al menos no estás confiando en un tercero que pueda estar espiando todo lo que haces, ver dónde están tus monedas. Entonces te da una cierta privacidad y fortalece la descentralización. Y para utilizar, me estabas comentando que sí hay como un software para Bitcoin y hay archivos que son datos. ¿Se requiere de algún conocimiento previo específicamente, por ejemplo, en cómputo, en matemáticas, de que nuestros oyentes necesiten para poder manejar Bitcoins o tener un acercamiento con ello? Sí, pues hay de distintos niveles de servidores. Hay Okay. unos que ya es así como que me compro una compu e instalo un software que ya viene como todo instalado, como instalarte Windows, ¿no? Te pones, ya es un sistema operativo en sí, lo descargas, lo instalas y ya incluso con una interfaz gráfica y hacen todo por ti. Y lo otro, pues es irte un poco más atrás, así más, paranoico y tú ir instalando todo, claro, si requieres, pero hay tutoriales, es software libre, entonces hay mucha gente que han hecho distintas implementaciones donde te van guiando paso a paso cómo instalarlo. Sí requiere de cierto conocimiento, pero realmente no comprometes tu Bitcoin. O sea, realmente Okay. para poder tener un poquito de Bitcoin no necesitas de tanto. Sí tener Okay. algunas buenas prácticas para poder guardar con cuidado tus llaves privadas. Ujú. A lo mejor fuera de internet y eso sigues una serie de pasos. Sí hay que, por eso les digo, la primera inversión es estudiarlo, Okay. porque ahora también esa sí es una recomendación, abundan los estafadores, o sea, incluso de Bitcoin, que vienen y te dicen, no, invierte Bitcoin y te voy a dar un super rendimiento. Ya cuando te hablan que te van a dar un super rendimiento, duda, de Mm. cualquier cosa duden. Y entonces la gente compra, se mete a estas casas de cambio que decía, les mandan el Bitcoin, entonces con la promesa de que les van a dar unos super rendimientos, y además lo hacen en Bitcoin porque así ya no hay rastro, hay maneras, ellos se cuidan mucho para que no quede rastro y se roban el dinero, al final son esquemas piramidales. Entonces el primer paso es estudiar un poquito cómo funciona y el segundo es saber este mantra, not your keys, not your coins, o sea, no lo dejes a terceros, no lo Ujú. dejes como ahí a que te lo cuide alguien más. Y por ejemplo, si alguno de nuestros oyentes quisiera invertir, pero no conoce a nadie que tenga bitcoins, ¿existen grupos o existen alguna red donde se pueda conectar él y ofrecer algo a cambio? ¿O también puede, tal vez, Hay que tener cuidado, exactamente. Sí hay comunidades, claro, hay grupos de Telegram. Aquí en Guadalajara hay un grupo muy bueno de la comunidad de Bitcoin y Lightning Guadalajara, donde hacen algunos meetups, que se reúnen a tomar café, dan algunas charlas. Entonces ese es como un primer paso, ¿no? ujú, Ir reunirse con gente o leer, y es lo bueno del mundo digital, que ya tampoco tiene que estar en Guadalajara mismo, ¿no? A veces te puedes conocer de gente de España, de Sudamérica, de Ciudad de México, de otras ciudades. y así los puedes buscar como Meetup Bitcoin por Exacto. ciudad? Sí, Ok. exacto. O en Telegram ir buscando ahí comunidades de Bitcoin. Y bueno, siempre un poco alertas, porque les digo que también hay que tener cuidado. Abundan gente que está tratando de estafar y luego pues la codicia. Entonces hay que ser mesurados. Por ahí entran muchas de las estafas que te ofrecen y dices, ay, qué padre, me voy a hacer rico en un año. Todos queremos hacernos ricos rápido. Y pues no. El primer paso es estudiar, generar valor a la sociedad para poder intercambiar y,
y ya va a ir uno. Sí, sí, pero hay comunidades. Yo formo parte de la comunidad de Bitcoin y Lightning Guadalajara, entonces ahí nos pueden buscar. Hay una página web, hay un grupo de Telegram y están las reuniones. ¿Y cómo se llama el grupo? O así. Bitcoin y Lightning Guadalajara, GDL. Ok. Ajá. Yo lo voy a anotar, ¿eh? Sí, 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 igual lo dejamos ahí, si queda una descripción para el podcast, eso lo compartimos. Y ahorita que mencionas lo social, ¿crees que en algún punto las criptos y las blockchain sean tan... ¿Crees que en algún... Perdón. Sí. ¿Crees que las criptos y las blockchain algún día serán tan fundamentales en nuestro día a día? ¿O crees que sea un poquito complejo llegar a eso? O tal vez sí, pero tarde un par de años más. Sí, hubo todo un hype, como dicen así, como de la criptomoneda y de Bitcoin, ¿no? Entonces, llegó un momento hace años que querían aplicar blockchain para todo, ¿no? Ajá. Imagínate la blockchain para hacer la cadena de suministro de Walmart, creó su blockchain. Y distintas aplicaciones. En Guatemala, en las elecciones del año pasado, usaron la red de Bitcoin para respaldar los resultados de las elecciones. Pero ¿cómo lo hicieron? Lo que hicieron, de hecho, lo metieron en la blockchain de Bitcoin. O sea, como que el archivo de las elecciones le hicieron un hash, que es una función de estas raras que les decía, pero esas funciones sirven para autenticar software o información. Muchas veces cuando uno se descarga un software, te dicen, a ver, para que veas que sí de verdad te descargaste el software y no es un software malicioso, aplícale el hash y ve si sí te da el número. Entonces hay una manera, las funciones hash sirven luego para autenticar archivos y software. Entonces hicieron con las elecciones de Guatemala, para que no modificar, o sea, digamos que después está ahí el registro, pero qué tal que luego alguien antes llega y modifica las actas o algo. Entonces no, lo que hicieron como que las metieron hashadas en la blockchain de Bitcoin y eso le da ya. Si alguien modifica ese archivo, y luego quieren auditar el archivo, se van a dar cuenta de que está modificado. Y les digo, pues se han usado, se ha intentado para varias cosas, pero la blockchain al final es una base de datos muy redundante, entonces es costosa. Y si pierdes la descentralización ya no tiene sentido la blockchain. La blockchain solo tiene sentido si es algo descentralizado. Entonces el problema es que luego están centralizadas. Entonces si va a ser centralizado, o sea, si vas a poder modificar la base de datos, o sea, si va a estar en manos de pocas personas, pues ¿para qué la quieres tan redundante? Mejor guarda una base de datos más económica. Ujú. Entonces, creo que no funciona, que la utilidad práctica que está aprobadísima es para Bitcoin, como dinero digital. Ya cuando se utiliza para otras áreas cambia. Sí, hay un debate, ¿no? Hay gente que considera que sí se puede usar como aplicación para resguardar otro tipo de bases de datos que no sean solo el dinero digital. Ok, qué interesante. ¿Alguna duda? Muchas, pero bueno, creo que mi duda más importante es, todo esto se escucha súper padre, muy interesante. De repente me mareo un poco cuando empezamos a hablar de entre algoritmos, entre que si funciones, que si esto, que si minar. ¿Hay alguna fuente o alguna manera de ir leyendo un poquito más, así como para irme metiendo más en el mundo? Claro, hay libros, o sea, el libro así que me cambió bastante para entender un poco esa parte monetaria, eso, hay uno que se llama el patrón oro, del patrón Bitcoin, digo, el patrón Bitcoin, que habla de esto de la historia del dinero, y luego tiene una visión también al final política, o sea, la tecnología es neutral, ¿no? La tecnología se inventa y no tiene ideología, pero hay mucha gente que está muy a favor de Bitcoin y de la descentralización, que se hacen llamar anarcocapitalistas. Entonces es como una escuela de pensamiento económica antagónica al sistema, digamos, del capitalismo de Keynes, que es como el modelo que sigue Estados Unidos. Entonces, estos se hacen llamar anarcocapitalistas. Entonces, habrá cosas en las que está uno de acuerdo y otras no. Ese ya es un trasfondo más social. Pero está interesante la parte histórica.
Y bueno, pues todo hay que leerlo siempre con pensamiento crítico, ¿no? Y luego hay un libro un poco más técnico, hay un autor buenísimo y hay muchos videos en YouTube de él, se llama Andreas Antonopoulos, un chavo que entró un poco después, se superclavó y tiene un libro que se llama Mastering Bitcoin, que habla todo de la parte técnica y protocolo de Bitcoin. Pero también tiene unos libritos de más, también de más ideológicos para comprender lo que está detrás. Entonces ahí como a la par. Hay otro autor muy bueno que se llama Jimmy Song, que de hecho es un matemático de la Universidad de Michigan, joven, muy bueno. Ese también ya es, si alguien quiere aprender más la parte de criptografía, ¿no? La parte de las matemáticas y de la programación. Se llama Programming Bitcoin. Tiene otro también ya más ideológico que se llama Gracias a Dios por Bitcoin, donde discute un poco la parte ética del dinero y por qué en Bitcoin es un dinero ético y el dinero fiat no es ético. Que está fundamentado en principios no muy éticos porque se roba y se beneficia. La gente que está más cerca de la creación de dinero es la que más se beneficia. Sí. Y beneficia mucho las malas prácticas. Entonces se premia la especulación más que generar valor a la sociedad. Entonces con Bitcoin la idea es que como el dinero sí comunica valor y preserva valor en el tiempo, pues uno ya no se deshace tan fácil de su Bitcoin, ¿no? Lo vas a intercambiar y la sociedad va a premiar a la gente que aporte valor a la sociedad. Hoy en día vemos cuánta gente supermillonaria que no le aporta nada a la sociedad, que son influencers y que no aportan ni ideología ni producen nada de valor realmente. Pero como hay mucha especulación en el mundo por esta cantidad desmedida de dinero que se ha ido en manos de capitales de riesgo, entonces digamos como que nos tergiversa la manera en que le damos valor a las cosas en la sociedad. Es como si cambiaran la medida del metro, la cambiaran día a día, ¿no? Entonces no podrías medir bien, no podríamos construir casas si la unidad de medida va cambiando. Y eso pasa, entonces por eso como sociedad no creo que tenemos un poco tergiversado lo que es valioso para la sociedad. Pues muchas gracias por las recomendaciones de los libros, creo que, y también pues de los videos, ¿dónde podemos encontrar videos? A veces no hay tiempo para leer y te pones a ver un video, porque pues si bien van a invertir en Bitcoin, como nos comentaste, es muy importante primero informarnos y en segunda invertir, porque ya quedan pocas, ¿no? ¿Cuántas eran aproximadamente? Sí, va a haber, sigue además una progresión ahí geométrica matemática, que solo va a haber, el techo es 21 millones, pero se aproxima, digamos, asintóticamente. Como les digo que se va dividiendo la mitad la recompensa, va a llegar un momento en que cuando lo dividan a la mitad ya va a ser menos que un Satoshi. Entonces ahí ya no se va a producir más, pero eso va a pasar como en el 2100 y pico, a mí no me va a tocar, a mediados del siglo próximo. Pues muchas gracias, doctor Carlos, por venir a este podcast. Fue muy grato escuchar acerca de tus conocimientos. Aquí no se escucha mucho sobre eso. Y pues también queremos agradecer a nuestros patrocinadores que nos permiten poder realizar este tipo de actividades y que sobre todo los alumnos y la gente se informe sobre temas tan interesantes como estos. ¿En dónde te podemos encontrar? Bueno, pues mi correo es crguzman@protonmail.com. Bueno, muchas gracias. gracias. ¿En tu LinkedIn? LinkedIn. En LinkedIn, también me tienen, claro que sí, con mi nombre. Con mucho gusto, yo estoy encantado de hablar de Bitcoin y de esta. Muchas gracias. Pues, muchas gracias también. Bueno, y con esto terminamos esta grata charla con el doctor Carlos. Espero que les haya gustado y también queremos agradecer de antemano a nuestros colaboradores, que es la Universidad de Guadalajara, la revista Traslación Moviendo Ciencia y CUSEI. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Radio CUSEI.